Gonçalo Álvaro Gamésula, ele é professor titular de História da Universidade Nacional de La Plata e da Universidade Nacional de Quilmes, diretor de projetos de pesquisa sobre ensino de História e coordenador do projeto Jovens e a História na Argentina. O professor Serra é o coordenador geral aqui no Brasil e o professor Gonçalo na Argentina. Buenas noches, muchas gracias por la invitación de Luis y de esta universidad que siempre ha sido tan acogedora con nosotros. Y bueno, voy a comentar entonces algunos aspectos que después seguramente se ampliarán con las preguntas que surjan de ustedes, acerca de la enseñanza de la última dictadura militar en Argentina, la dictadura que se desarrolló entre 1976 y 1983, que se ha transformado, al menos en el currículum, en un tema central en la educación argentina. Como muchos de ustedes tienen el defecto de ser muy jóvenes, me voy a permitir decir algunas pocas cosas acerca del clima político y del golpe de Estado de aquellos años. El golpe del 24 de marzo terminó con un gobierno constitucional, el gobierno de Isabel Perón, e instaló entonces el poder a una dictadura militar con características verdaderamente inéditas en Argentina. Los golpes de Estado en Argentina eran ya parte casi del folclore político, ya que del 55 en adelante, cada unos pocos años, los gobiernos semidemocráticos que surgían, semidemocráticos porque habían sido electos siempre con la propulsión del peronismo, eran interrumpidos por un golpe militar que promovía restablecer el orden. Sin embargo, el golpe de 1976 tuvo características inéditas en relación a los anteriores. La situación de la política argentina también había sido muy compleja desde fines de los años 60. Desde ese año se combinan en la Argentina dos fenómenos. Por un lado, una serie de revueltas populares contra la dictadura del general Onganía, que terminaron en verdaderas puebladas, revueltas de grandes dimensiones, como el Cordobazo de 1969 y otros similares que se sucedieron. Y por otro lado, también desde fines de la década del 60, del 69, la aparición de grupos guerrilleros, especialmente dos, montoneros, de origen peronista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, de origen trotskista, que produjeron una serie de atentados y acciones que conmovieron a la sociedad argentina. La situación política era una situación cada vez más deteriorada y ante este clima la dictadura del general Lanuse entendió que la única salida era una salida política que incluyera de alguna manera al peronismo. Así es como se llamaron las elecciones presidenciales en 1973, con la inédita, desde el 55 en adelante, participación del peronismo, aunque no del propio general Perón. En estas elecciones del 73 venció el delegado del general Perón, el doctor Héctor Cámpora, y por un periodo muy breve, de menos de 2 meses, se vivió una aparente primavera izquierdista que terminó cuando Perón mismo pidió la renuncia de Cámpora, se inclina por el sector más ortodoxo del peronismo y se produce entonces una nueva elección presidencial en la que se presenta el mismo Perón, triunfa de una manera espectacular, pero poco tiempo después, el 1 de julio del 74, Perón fallece y es reemplazado por su viuda, Isabel, a quien había nombrado como vicepresidente, como una forma también de evitar los problemas internos que había en el Partido Justicialista por este cargo.
El gobierno de Isabel Perón fue un gobierno donde dos cuestiones fueron produciendo una creciente desmovilización política en comparación a lo que había pasado a fines de los 60. Por una parte, una crisis económica imparable que ya había empezado en tiempos de Perón, que en buena medida era causa de la primera crisis del petróleo, y por otro lado, la convulsión política y la acción guerrillera llevó a que grupos protegidos por el Estado, grupos de extrema derecha, la Alianza Anticomunista Argentina, produjeran una serie de asesinatos de militantes y de destacadas figuras de intelectuales de izquierda. En este ambiente, entonces, se produce el golpe de 1976 sin encontrar resistencias. A diferencia de lo que había ocurrido con las anteriores dictaduras, comparativamente, este nuevo golpe militar no tuvo ningún límite y se propuso terminar con la guerrilla, que ya en los hechos estaba muy disminuida por la política que había delegado el gobierno de Isabel Perón en el ejército desde 1975. Se propuso terminar con lo que llamaba la subversión de cualquier manera. El concepto de subversión abarcaba a los guerrilleros, era un concepto sumamente amplio que incluía a aquellos grupos que apoyaban a la guerrilla, a los grupos de pensamiento de izquierda y a todo aquel que por un motivo u otro pudiera ser considerado un peligro potencial para el Estado. Esta política fue acompañada por un intento también de refundación de la nación mediante el cambio del modelo económico. El modelo económico va a ser atacado por políticas neoliberales del ministro Martínez de Oz, que van a producir una creciente desigualdad y exclusión social que se van a ir agudizando desde entonces. El gobierno militar entra en crisis con, como saben ustedes, la guerra de las Malvinas. Todas las contradicciones internas que se buscaban que se solucionaran con un enemigo externo terminaron con la derrota de la dictadura y su rápida retirada. Una retirada que, sin embargo, deja dos problemas centrales para los años siguientes en Argentina. Uno es una inmensa deuda externa, deuda con la que se habían financiado estas políticas neoliberales, y por otro lado, los atropellos a los derechos humanos que se resumen en una cifra emblemática, que es la de los 30.000 desaparecidos, los 30.000 militantes que fueron víctimas de la represión ilegal de los dictadores. Bueno, este es el tema que se va a transformar en central en la educación argentina en los últimos años. En este tema vamos a tener distintas cuestiones. Uno de ellos es el de la memoria colectiva. Y la memoria colectiva, a lo largo de estos 30 años, ha ido variando en forma notable. En una primera etapa podríamos considerar la memoria que la misma dictadura intentó establecer acerca de qué había sido su acción contra los guerrilleros. Lo que la dictadura plantea su toma del poder como un acto de servicio ante la falta de respuestas constitucionales y la inmoralidad que corrompía al gobierno. Ante este motivo, entonces, mediante este acto de servicio, debe enfrentar a los enemigos del Estado mediante lo que llaman una guerra sucia, una guerra distinta a las guerras convencionales, en la cual, como en toda guerra, se cometen excesos, y esto es lo que explica las desapariciones de la época. Hacia 1984, o sea, al fin de la dictadura, se inicia un nuevo periodo de
en la memoria colectiva. Un periodo bien conflictivo en el cual el presidente Alfonsín debe moverse entre los reclamos por los derechos humanos y la presencia en los cuarteles de los mismos militares que se habían retirado por su fracaso, pero con todo su poder de fuego intacto. La política de Alfonsín va a ser la de investigar las desapariciones mediante una comisión especial por él creada, la CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas, y demuestra esta comisión que en vez de cometer errores o excesos, lo que ha ocurrido es un plan programado antes del golpe, un plan sistemático de secuestro, tortura y asesinato que después se lleva a cabo a partir del 76. Esta revisión del pasado se convirtió en una instancia clave para la revisión del futuro de la Argentina. Y también se consideró clave instalar un nuevo tipo de memoria asociada a valores de la democracia que permitiera seguir adelante. Ahora, en esta búsqueda de una nueva memoria se instala una teoría que ha sido, tiempo después, agriamente criticada. Lo que se plantea es que la sociedad civil había estado inerme entre el fuego de dos sectores a los que era totalmente ajenos: la guerrilla y los represores del ejército. Esta interpretación, que ubicaba a la sociedad como espectadora y como víctima, la exculpaba de toda responsabilidad, como cuando plantean luego otros historiadores y distintos autores, se podría haber mantenido 7 años una dictadura de las características de la Argentina, con una complicidad explícita o implícita de amplios sectores de la opinión pública. Bueno, la narración de la CONADEP se hizo perdurable en su informe, el Nunca Más, que fue base también para los juicios a las juntas militares que gobernaron durante estos años. Y resultó este informe, además de una prueba para condenar a estas juntas, un potente relato explicativo que permitió juzgar y condenar a las juntas y fortalecer a una democracia débil, como se va a manifestar en muy poco tiempo después.